dominio de Estados Unidos se acabó, el imperio está hecho jirones, los estadounidenses están desesperados y se cuidan solos, y si esa frase te suena exagerada, te invito a quedarte, a respirar hondo y a mirar conmigo, paso a paso, cómo llegamos aquí, por qué nadie en el poder quiere admitirlo, y qué significa eso para tu bolsillo, tu trabajo, tu futuro y el de tu familia. No es un eslogan, es un diagnóstico. El orden que sostuvo la ilusión de prosperidad eterna está crujiendo por todas partes y, cuando un imperio cruje, la primera víctima siempre es la verdad. Por eso te dicen que la culpa es de los inmigrantes, de China, de Rusia, de quien sea, menos de las decisiones que diseñaron esta tormenta perfecta durante décadas. Te prometo claridad, te prometo honestidad y te prometo algo más incómodo todavía, pistas precisas para salir del embudo cuando todo empuja a la resignación. Comencemos por lo obvio que casi nadie quiere decir en voz alta. El modelo que convirtió a Estados Unidos en referente después de la Segunda Guerra Mundial ya no existe. Lo que queda es la carcasa, el logotipo, la memoria emotiva, el desfile de banderas y un aparato militar gigantesco incapaz de reparar lo que realmente duele, salarios que no alcanzan, alquileres asfixiantes, deudas que te muerden el mes entero y un sistema de salud que te trata como un número de póliza, no como un ser humano. El guión oficial te pide que ignores la evidencia cotidiana y que, cada vez que algo se rompe, mires hacia afuera buscando un villano de utilería. Pero la película real va por dentro: desindustrialización, financiarización, captura corporativa del Estado y un empate prolongado entre tribus políticas que prefieren incendiar al adversario antes que poner los intereses de la mayoría sobre la mesa. Si te preguntas por qué tantos políticos gritan más fuerte cuanto más inútiles son sus propuestas, la respuesta es simple: cuanto más se agota el modelo, más se invierte en espectáculo. El ruido tapa el dato incómodo. Te dicen más aranceles como si un impuesto a lo que compras fuera magia nacionalista y no un golpe directo a tu poder de compra. Te hablan de mano dura contra inmigrantes como si no estuviéramos usando, desde hace décadas, el talento extranjero para sostener segmentos completos de la economía tecnológica, agrícola y de servicios. Te venden relocalizar fábricas mientras cierran plantas por capricho burocrático, miedo mediático o cálculo electoral. Resultado: inversores que dudan, ingenieros que no llegan, máquinas apagadas, empleos que no nacen. Y el círculo vicioso regresa. Si la economía no mejora, hay que gritar más fuerte. Si el salario no rinde, hay que señalar a otro culpable. Esa es la coreografía del declive. Ahora, bajemos a tierra, al mapa de los hogares. ¿Qué siente hoy la gente común? Siente que el mes llega con la lengua afuera. Siente que la lista del súper es un examen de renuncias. Siente que la renta es una soga y que la vivienda propia se volvió un mito de infancia. Siente que enfermarse es una ruleta rusa financiera. Siente, sobre todo, que trabajar duro ya no garantiza nada. Esa sensación no es un accidente ni un defecto moral de nadie. Es la consecuencia natural de un modelo que privilegia las rentas financieras, la concentración de riqueza y la especulación sobre la producción real. Cuando las ganancias más grandes están en mover papeles y no en fabricar cosas, el talento, la inversión y la energía social fluyen hacia el casino, no hacia el taller, el laboratorio o la escuela. Y cuando la riqueza se concentra como nunca, la política se vuelve teatro, porque nadie con un micrófono pagado por los de arriba puede decirte que el problema es la estructura, no tu vecino. Aquí entra la memoria histórica que tanto molesta a quienes prefieren una ciudadanía desmemoriada. Cada vez que una sociedad vivió una combinación de derrota imperial, inflación dañina, desempleo y humillación pública, aparecieron dos caminos: el atajo oscuro del chivo expiatorio y la ruta larga, exigente, de reconstruir instituciones, derechos y economía con cooperación y planificación democrática. En Europa del siglo pasado vimos ambas películas: el abismo del autoritarismo y la construcción socialdemócrata que levantó salud, educación y vivienda como derechos. En Estados Unidos también vimos ambas:
El terror de las redadas y la esperanza del New Deal, esa mezcla de sindicatos fuertes, inversión pública y límites claros a los excesos financieros. Nada de esto es teoría abstracta, es un recordatorio de que los pueblos no están condenados a la resignación, pero sí pagan carísimo cuando ceden al miedo. Si este análisis te sirvió para ver el mapa completo, y no solo el titular del día, suscríbete y activa la campana, así no dependes del algoritmo, dependes de tu criterio. Miremos ahora, el tablero global sin propaganda. La multipolaridad no es un capricho ideológico, es una descripción. BRICS no es una sigla exótica, es un espejo donde el norte global prefiere no mirarse. Cuando economías gigantes como China e India crecen más rápido de manera sostenida, cuando países del sur coordinan energía, comercio y tecnología al margen de Washington, el viejo centro pierde palanca. ¿Y qué hace un centro en declive? Traslada costos hacia sus aliados, sube el volumen de la propaganda, infla amenazas externas, intenta blindar su mercado interno con impuestos que llaman patrióticos y termina asfixiando a su propia base industrial. Mientras tanto, los demás abren rutas alternativas de financiación, comercio en monedas locales y cadenas de valor que no pasan por las capitales de siempre. Negar esto es un acto de fe, no de análisis. Pero a ti, que escuchas desde casa, lo que te importa no es el mapa geopolítico sino la pregunta práctica: ¿qué significa todo esto para mí? Significa que la volatilidad llegó para quedarse si seguimos haciendo lo mismo. Significa que habrá crisis recurrentes y cada choque se resuelve con la receta vieja de rescatar al casino y apretar a la clase trabajadora. Significa que, sin un giro profundo, las promesas de reindustrialización serán fuegos artificiales, bonitas luces, poco empleo estable. Significa que la salud seguirá siendo un privilegio envuelto en retórica de libertad, que la educación continuará hipotecando décadas de tu vida, que la vivienda seguirá tratada como un activo especulativo global y no como un derecho básico. Y ojo, nada de esto se arregla comprando más armas, ni expulsando vecinos, ni rompiendo acuerdos comerciales por capricho. Se arregla con política económica real, plan, prioridades, inversión pública, propiedad social donde corresponde, reglas que favorezcan el trabajo productivo y no la rapiña financiera. Deja tu ciudad o país en los comentarios y cuéntame cómo se vive esta crisis allá. Armemos un mapa desde abajo. En este punto me dirás, todo suena enorme. ¿Por dónde empiezo? Empecemos por nombrar la salida con palabras sencillas. Salud universal financiada de forma progresiva para eliminar el chantaje de las aseguradoras. Un programa masivo de vivienda pública y cooperativa para bajar alquileres y estabilizar barrios. Universidad pública gratuita para cortar la cadena de deudas que condena a generaciones. Un plan verde industrial que modernice la infraestructura, cambie la matriz energética y cree empleos de calidad en todo el territorio. Reforma fiscal para que la riqueza extrema pague lo que corresponde y deje de parasitar al resto. Libertad sindical real para que los salarios vuelvan a crecer y el trabajo tenga voz en la empresa. Créditos públicos y banca de desarrollo orientados a producción, no a burbujas. Compras del Estado encadenadas a metas de empleo, innovación y transición energética. Es radical. Lo radical, en realidad, es sostener la decadencia. Sé que suena a lista de deseos si la escuchas desde la impotencia individual. Por eso el segundo paso es organizativo. Nada de esto se logra con un tuit ingenioso o con fe ciega en una figura salvadora. Se logra con sindicatos vivos, con cooperativas que demuestren en la práctica que se puede producir sin jefaturas despóticas, con movimientos vecinales que ganen batallas por vivienda y servicios, con medios alternativos que expliquen sin miedo lo que los grandes silencian, con candidaturas que no le deban favores a lobbistas. Y sobre todo, con paciencia organizada. La victoria social no es un relámpago, es una marea. A veces sube lento, a veces retrocede, pero si no se rinde, termina moldeando la costa. Volvamos un momento a la psicología política del miedo. El guión dominante necesita que creas tres cosas:
que no hay alternativa, que siempre fue así y que tu enemigo es el de al lado. Las tres son falsas. Siempre hay alternativa cuando se juntan voluntad y organización. No siempre fue así. Hubo décadas con impuestos progresivos, derechos laborales en expansión, vivienda pública digna y universidad casi gratuita. Y tu enemigo no es el trabajador inmigrante que comparte contigo el metro o el autobús. Tu enemigo es un modelo que transfiere riqueza hacia arriba y luego te culpa por pedir dignidad. Una vez ves el truco, ya no funciona. Una vez entiendes la ingeniería del chivo expiatorio, el monstruo se encoge. Hay quien escucha este análisis y responde, eso suena a socialismo. Yo respondería que suena a democracia económica, a aplicar los valores que decimos defender: libertad, igualdad, participación al lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, el trabajo. ¿Qué sentido tiene que unas pocas personas decidan qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y qué se hace con los frutos, mientras la mayoría se limita a obedecer y agradecer? Esa estructura vertical no es ley natural, es una elección, y como toda elección, puede cambiarse. Empresas de propiedad de sus trabajadores existen, funcionan y, cuando se las apoya, muestran productividad, estabilidad y compromiso comunitario superiores a la media. Que no te lo cuenten como utopía, míralo donde ya ocurre y pregúntate por qué no es política de Estado multiplicarlo. Sé que también hay cansancio, es lógico, décadas de promesas rotas agotan, pero el cansancio se cura haciendo, no esperando. No esperes a que un gran canal te dé permiso para pensar distinto, ya lo estás haciendo. No esperes a que un partido resucite por arte de magia, empújalo, rodéalo, supéralo si hace falta. No esperes a que los medios admitan su parte en la mentira. Construye otras voces, participa en ellas, compártelas. Cada victoria local, por pequeña que parezca, alimenta a las siguientes. Cada sindicato que nace, cada desalojo que se frena, cada cooperativa que prospera, concejal que rinde cuentas sin padrinos, es un pedazo concreto de alternativa, y los pedazos, cuando se coordinan, forman un nuevo mapa. Hablemos también del precio de no cambiar. Si seguimos atrapados en el bucle de aranceles punitivos, propaganda bélica y represión interna, veremos más inflación escondida en tarifas y comisiones, más deterioro de servicios esenciales, más violencia simbólica contra los de abajo y, eventualmente, más violencia real en las calles. Veremos, además, a Europa intentar salvar su industria, desviando recursos del bienestar hacia el gasto militar, mientras se vende miedo para legitimar el ajuste. Veremos a América Latina apretada entre sanciones, chantajes y promesas de inversión condicionadas. Veremos, en suma, un mundo donde el antiguo centro pretende que la periferia pague su decadencia. El problema para ese plan es que el resto ya aprendió a vivir sin permiso del hegemón. Por eso la ventana de oportunidad está aquí, porque la vieja arquitectura cruje y la nueva todavía se está escribiendo. En estos tramos de la historia, el reloj corre a 2 velocidades. Para el poder, el tiempo es paciencia estratégica, resistir, distraer, dividir. Para la mayoría, el tiempo es urgencia, comer hoy, pagar hoy, sanar hoy. De esa tensión nacen los atajos autoritarios y también las reformas profundas. Lo determinante es quién organiza mejor su fuerza social. Si la rabia se canaliza contra los de siempre, ganan los de siempre. Si la rabia se convierte en programa y el programa en organización, cambia el guión, no hay magia, hay método. Me dirás, vale, pero ¿cómo convencemos a quienes hoy se tragaron el anzuelo del chivo expiatorio, con respeto y con datos que conecten con su experiencia directa, no con superioridad moral, no con insultos? La conversación se gana cuando muestras que tus propuestas abaratan la vida, suben el salario, dan seguridad donde hoy hay incertidumbre, que salud universal significa menos gasto mensual, que vivienda pública significa menos ansiedad, que universidad gratuita significa más oportunidades para sus hijos, que sindicatos fuertes significan menos miedo al jefe y más tiempo con la familia.
Y, sobre todo, cuando reconoces el dolor real de quien cambió de voto buscando un salvavidas, no es tu enemigo, es tu vecino cansado. A ese vecino no lo recuperas con etiquetas, sino con soluciones que pueda tocar. También hace falta coraje para nombrar lo indecente. Paquetes salariales obscenos para ejecutivos que ya nadan en riqueza, rescates públicos a bancos especuladores que después te niegan un crédito honesto, contratos millonarios a empresas que transforman derechos en mercancías y te venden como elección lo que es obligación. Nombrar lo indecente no es envidia, es higiene democrática. Sin ese ejercicio, la corrupción se normaliza y la desigualdad se convierte en paisaje. Aquí, en este punto del análisis, hay quienes preguntan si no es demasiado tarde. Mi respuesta es no. Es tarde para seguir dormidos, pero nunca es demasiado tarde para despertar. Todavía hay riqueza de sobra para garantizar dignidad básica a toda la población. Todavía hay capacidad productiva, conocimiento, energía y deseo de vivir mejor. Lo que falta no es dinero, lo que falta es un reparto racional y justo, reglas nuevas para que la economía deje de ser una guerra de todos contra todos y vuelva a ser un pacto social. Antes de cerrar, una advertencia que vale oro. En las próximas semanas y meses escucharás relatos de crisis fabricadas, enemigos, urgencias patrióticas, movimientos de tropas, emergencias mediáticas. Es el libreto clásico para tapar retrocesos internos con ruido externo. Aprende a hacer la pregunta que desarma la trampa. ¿Esto mejora mi salario real? ¿Baja mi alquiler? ¿Asegura mi salud? ¿Da oportunidades a mis hijos? ¿Estabiliza mi barrio? Si la respuesta es no, te están usando. Si la respuesta es sí, acompaña, exige y vigila. La política deja de ser teatro cuando la mayoría convierte su vida cotidiana en criterio de verdad. Quiero que te quedes con esta imagen final, un país que decide con serenidad y firmeza virar su brújula, no hacia la nostalgia del pasado imposible, sino hacia un futuro que empiece por lo básico. Nadie se arruina por enfermarse, nadie duerme en la calle, nadie se hunde por estudiar, nadie trabaja con miedo, nadie se siente extranjero en la mesa democrática donde se deciden las prioridades. De eso se trata cuando decimos democracia económica. No es un eslogan, es un contrato nuevo entre iguales. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Lo imposible es sostener la decadencia sin rompernos por dentro. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. Mirar de frente. El segundo es hablarlo con alguien cercano. El tercero, organizarte con quienes comparten este diagnóstico. El cuarto, convertir el diagnóstico en presión efectiva, en el trabajo, en el barrio, en la corta de la donita trabajo, urna, en la calle, en las redes. 5 verbos para esta hora: escuchar, aprender, proponer, unirse, insistir. Quien te diga que no se puede, que así son las cosas, está repitiendo la canción de cuna de los privilegiados. Quien te diga que se puede sin esfuerzo, sin conflicto, te miente. La salida existe, pero exige manos, cabeza y corazón. Si quieres que sigamos profundizando con ejemplos concretos cómo financiar la salud universal, cómo montar cooperativas rentables, cómo armar una campaña local por vivienda pública, cómo negociar convenios fuertes en tu sector, lo haremos. Porque la tarea es grande, pero no mayor que nuestra dignidad. Al final, todo se resume en una elección: continuar creyendo que la culpa es del vecino y resignarse al sálvese quien pueda, o construir un vivir y dejar vivir que sustituya al mandar y obedecer. Yo elijo lo segundo. Y creo que tú también, aunque el ruido intente convencerte de lo contrario. Sigamos hurgando, donde duele, sin anestesia y sin manual de autoayuda. La problemática central es que el corazón del modelo late descompasado, el capital manda, el trabajo obedece, y la política hace de maestro de ceremonias para que nadie note el truco. Cuando las ganancias fáciles se encuentran en la especulación y no en la producción, la economía se desacopla de la vida cotidiana. El resultado es una cultura empresarial obsesionada con la cotización de mañana,
gobiernos que miden su éxito por el humor de los mercados y medios que confunden crecimiento con bienestar. Esa confusión no es inocente, es funcional a una élite que solo prospera cuando lo común se precariza. Por eso ves barrios enteros convertidos en activos para fondos de inversión, alquileres que suben como cohetes y salarios que avanzan como tortugas. Por eso la salud es negocio y la enfermedad, oportunidad. Por eso la educación se financia con deudas que te hipotecan la juventud y te roban la vejez. La narrativa del chivo expiatorio se vuelve indispensable en este ecosistema. Si te repiten suficientes veces que la causa de tus penurias es el extranjero, el refugiado, el vecino que habla otro idioma, nunca mirarás hacia el consejo de administración ni hacia el despacho del lobista. La política del miedo cumple aquí una doble función: distrae y disciplina. Distrae del saqueo silencioso de lo público y disciplina a quien protesta, porque nadie quiere ser señalado en horas de histeria colectiva. Cuando además se militariza la gestión de la vida cotidiana, la frontera entre seguridad e intimidación se vuelve borrosa. Un uniforme patrullando un barrio obrero asegura votos a corto plazo, pero ahuyenta inversión sensata, precariza la convivencia y normaliza la sospecha como atmósfera social. La economía, que es frágil cuando reina el miedo, se vuelve todavía más volátil. Escribe abajo qué dato, idea o ejemplo te voló la cabeza. Leeré y responderé a los comentarios más potentes. En el frente internacional, el declive del centro hegemónico no se expresa con un único estallido, sino con cientos de crujidos, guerras que no terminan, sanciones que empujan a otros a comerciar entre sí, pactos comerciales rearmados a golpe de ultimátum, presión para que socios históricos absorban costos que ya no se pueden cubrir en casa. Europa es el caso de estudio más evidente, atrapada entre la necesidad de subsidiar industrias que se apagan y la obligación de sostener un relato de amenaza externa que justifique recortes internos. Esa combinación erosiona el contrato social que la distinguió durante décadas y abre la puerta a opciones autoritarias que prometen orden sin pan. En América Latina, la película se parece. Promesas de inversión atadas a condiciones que restringen soberanía, sanciones a quien desobedece, e inestabilidad financiera diseñada para recordar quién escribe las reglas. La problemática mediática es el pegamento invisible de este edificio. Si cada crisis se traduce en espectáculo, si cada indicador se presenta sin contexto y cada dato se mezcla con opinión en el mismo bloque, la ciudadanía queda atrapada en una nebulosa emocional. La ingeniería del consentimiento opera con algoritmos que maximizan la indignación y minimizan la comprensión. Lo que genera conversación no es lo que explica el mundo, sino lo que lo incendia. Así, una polémica calculada ocupa el espacio que debería dedicar la prensa a detallar los mecanismos de la financiarización, la captura regulatoria o las cadenas de valor que expulsan empleos de calidad. Las plataformas, que se benefician de la atención como materia prima, han aprendido a vender cada minuto de ira como oro publicitario. Y cada minuto de ira que compras es un minuto menos de organización consciente. El mercado de la vivienda resume la enfermedad con una claridad brutal. La casa, que debería ser refugio y base de vida, se ha convertido en un bono con paredes, en un activo que se empaqueta y se revende, en un tablero donde pierden inquilinos y ganan quienes coleccionan hipotecas ajenas. Hay ciudades donde la mitad de los pisos se conciben para turistas y no para vecinos, barrios donde los desalojos son parte del paisaje, generaciones completas que asumieron que vivir de alquiler no es una etapa, sino una condena silenciosa. Cuando el techo es un negocio antes que un derecho, todo lo demás se tambalea, la familia se aplaza, el barrio se vacía de comunidad, la escuela pierde continuidad, el comercio local muere asfixiado por rentas imposibles. Y en cada uno de esos huecos entra la inseguridad disfrazada de fatalidad. La salud sigue el mismo libreto. Mientras se celebra la innovación, se oculta la fragmentación de un sistema que te hace peregrinar entre pólizas, redes, copagos y letras pequeñas. Quien se enferma, además de dolor,
enfrenta formularios y números que no salen. El miedo a arruinarse por acudir al hospital es la renuncia silenciosa que sostiene la rentabilidad de la industria. La prevención se cita en folletos, pero se descuida en los presupuestos. La atención primaria se menciona en discursos, pero se recorta en la práctica. Y el resultado es una medicina reactiva, cara y desigual, que atiende tarde lo que podría haber evitado a tiempo. Si a esto sumas la presión de patentes y precios opacos, obtienes una ecuación inmoral, la vida como variable dependiente del margen comercial. Comparte este contenido con tu grupo de estudio, tu sindicato, tu colectivo o tu familia. La discusión informada también es acción. El trabajo, mientras tanto, atraviesa su propio laberinto. La retórica del emprendimiento promete libertad, pero muchas veces es el nombre amable de la desprotección. Plataformas que deciden tu jornada con un algoritmo, contratos temporales encadenados, horarios imprevisibles que vuelven imposible la vida familiar, evaluación constante sin evaluación del evaluador. La productividad crece cuando se invierte en tecnología y formación, no cuando se exprime al trabajador hasta el agotamiento. Pero invertir requiere una visión de largo plazo que el cortoplacismo financiero detesta. Por eso abundan los planes de reestructuración que son, en el fondo, planes de reducción de costos laborales con apellido glamuroso. Se habla de disrupción, pero se practica la poda. La obsesión arancelaria es otro síntoma del extravío. Llamar impuesto patriótico a un recargo que pagará el consumidor es vender humo envuelto en bandera. En un mundo donde las cadenas de suministro están entrelazadas, la subida brusca de barreras encarece insumos, ralentiza inversiones y termina alimentando aquello que se decía combatir, precios más altos en el anaquel. Es posible y deseable reconstruir capacidades industriales, lo que no es serio es confundir estrategia con bravuconada. La industria renace con energía barata, crédito paciente, innovación, compras públicas inteligentes y condiciones laborales que atraigan talento. Renace con estabilidad regulatoria y cooperación internacional selectiva, no con volantazos que espantan a quien necesite horizonte para arriesgar. La problemática se agrava cuando el Estado, en lugar de arbitrar en favor de la mayoría, se vuelve rehén de quienes captura. La puerta giratoria entre regulador y regulado produce normas a medida del más fuerte. Una reforma se anuncia como modernización y termina como privilegio legalizado. Un rescate se presenta como inevitable y se convierte en la excusa perfecta para ajustar a quienes nunca fueron invitados a la fiesta. La austeridad para lo social y la generosidad para lo financiero forman el binomio que corroe la legitimidad democrática. Cuando la gente percibe que la ley protege al poderoso y castiga al débil, la confianza se evapora. Sin confianza, el pacto fiscal se resquebraja, y sin pacto fiscal no hay política pública que aguante. El aspecto cultural del problema no debe subestimarse. Se ha cultivado una pedagogía del cinismo. Todo político miente, toda propuesta progresista es utopía, toda institución pública es ineficiente por definición, toda organización colectiva es sospechosa. Con ese guión, la única salida que queda es la supervivencia individual, el sálvese quien pueda, y el sálvese quien pueda es el clima perfecto para que prospere el abuso. Divides y gobiernas, divides y precarizas, divides y privatizas. La salida requiere precisamente lo contrario, pero aquí seguimos describiendo la enfermedad, porque si no se entiende su profundidad, cualquier cura sonará a consigna. Hay una dimensión ambiental de la problemática que suele tratarse como anexo, cuando en realidad es el centro de la mesa. Un modelo de crecimiento apoyado en consumo desechable, energía sucia y obsolescencia planificada choca con los límites físicos del planeta y con los límites morales de una sociedad que hereda a sus hijos un paisaje de incendios, sequías y zonas de sacrificio. La factura no llega en abstracto, llega en forma de alimentos más caros, seguros imposibles, migraciones forzadas y salud respiratoria deteriorada. Si la transición se gestiona como un nuevo nicho de negocios sin justicia social, volveremos a ver el mismo patrón,
beneficios arriba, costos abajo, y un resentimiento comprensible que se canaliza contra quien menos culpa tiene. La geopolítica de la energía y de los minerales críticos añade capas a este rompecabezas. Países que antes eran proveedores secundarios ahora se convierten en piezas clave y eso reordena alianzas, rutas, dependencias. Intentar imponer a la fuerza un mapa que ya cambió no solo es inútil, es peligroso. Cada sanción precipitada empuja a los sancionados a construir alternativas. Cada ultimátum mal calculado erosiona una cuota de influencia y cada titular triunfalista tapa con humo lo que es evidente en las cifras reales de producción, comercio y crecimiento fuera del viejo eje. Cuando la realidad desmiente el relato redobla la apuesta con gestos simbólicos. Es teatro, no estrategia. En este contexto, la criminalización de la protesta funciona como válvula de escape del poder. Multas desproporcionadas, penas exageradas, etiquetas de extremismo aplicadas con ligereza, todo encaminado a convertir el disenso en anomalía. Pero el disenso no es una falla, es un diagnóstico en voz alta. La historia lo muestra con cruel claridad. Las sociedades que niegan canales legítimos para ventilar conflictos terminan estallando por donde menos conviene. La estabilidad real no se compra con silencio forzado, se construye con justicia. También hay un componente psicológico personal al que debemos poner nombre. La precariedad prolongada no solo vacía cuentas corrientes, vacía sentido, se extiende una ansiedad de fondo, una sensación de que no controlas tu vida, de que eres intercambiable. Esa sensación es capital político para quienes venden autoridad a cambio de libertad. Si no comprendemos esa fibra íntima, seguiremos respondiendo con datos a dolores que son emocionales. Y cuando el dolor no encuentra traducción política en clave de derechos, se vuelca contra el vecino o contra sí mismo. Esa es la derrota perfecta del proyecto democrático. Todo esto configura un cuadro severo, pero describirlo con crudeza no es derrotismo, es una forma de respeto. Es tratar al espectador como adulto, no como cliente de una marca. La problemática es sistémica, no episódica. Por eso no basta con cambios cosméticos, por eso fracasan los parches, por eso el péndulo electoral no arregla lo que una arquitectura injusta descompone. Si el reparto de costos y beneficios sigue sesgado, si la toma de decisiones sigue concentrada, si la riqueza pública se sigue privatizando, cualquier alivio será temporal. Para cerrar este tramo de análisis sin edulcorantes, el poder intenta convertir el deterioro en normalidad, la desigualdad en paisaje, la violencia simbólica en gramática. Tu tarea, nuestra tarea, es impedir esa naturalización. Que cada dato tenga rostro, que cada reforma se mida por su efecto en la mesa de una familia, que cada discurso sea interrogado con una pregunta simple y brutal: ¿quién gana y quién paga? Si valoras este tipo de análisis sin atajos ni etiquetas huecas, suscríbete y activa la campana para que no te lo pierdas. Deja en comentarios qué arista de esta crisis te golpea más de cerca y comparte este contenido con alguien que todavía siente que así son las cosas. Tu interacción sostiene este trabajo independiente y nos ayuda a romper el cerco informativo. Si quieres que continúe con más profundidad en la misma línea, dilo y seguimos.